Y el pueblo de Dios dice, amén. Bueno, el día de hoy yo quiero continuar el mensaje de la semana pasada. Estuve compartiendo un mensaje que titulé Pasando la estafeta. Y estuve compartiendo un poco de cómo nuestra vida es como esas carreras de estafeta donde se compone de más de una persona. Nosotros a veces, y uno de los problemas más grandes que recalca la Biblia en la humanidad es el egoísmo. A veces estamos muy centrados y concentrados en nosotros mismos. El mandamiento que más repitió Jesús era sobre amar al prójimo, no amarse uno a mismo, sino amar al que está a nuestro lado. Y decía, cuando vamos nosotros atravesando esta vida, es importante que entendamos que la vida no solamente se trata de nosotros. La vida, decía una vez más, es como una carrera de estafeta, y en la carrera de estafeta no se trata nada más del desempeño del que va a cargar con la estafeta después, sino mi desempeño ayuda a que él también pueda continuar y pueda seguir. Y cuando hablamos de eso, hablo de cómo nuestro matrimonio en ocasiones es importante que no nomás esté luchando la mujer o no nomás esté luchando el hombre, sino que luchemos los dos. No nomás ha de esforzarse el papá o mamá, sino han de esforzarse también los hijos. Y con ese entendimiento es importante que le echemos ganas nosotros a la vida y podamos nosotros hacer las cosas con excelencia en todos los aspectos, sea en lo espiritual o sea en lo terrenal. Pero hablaba de algo que surge cuando nosotros atravesamos esta vida, y algo que pasa muy común en las carreras es que uno tiende a cansarse, uno tiende no sé si a usted le ha tocado correr por largas distancias, pero de repente como que se le atrancan, en inglés, los calves, ¿verdad? Y de repente como que siente un dolorcito, como que le falta aire, y luego dice, apenas llevo 7, 8, 10 minutos y ya, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, pasa eso en nuestra vida, que diferentes circunstancias, sea un problema personal, sea un problema en el trabajo, sea un problema en el matrimonio, un problema con las finanzas, todas estas cosas a veces atentan contra nosotros y empezamos nosotros de alguna manera empezar a querer salirnos de la carrera, dejar de echarle ganas a las cosas. Decía mi esposa el ejemplo, y queremos adoptar la vida de ese maniquín donde no llevamos un rumbo, no llevamos un propósito, no tengo un sueño, nada más estoy existiendo. Y decía, es importante que nosotros entendamos, hay alguien esperándonos, ya sea nuestros hijos, las generaciones, nuestra ciudad. Tenemos una gran responsabilidad de hacer las cosas con excelencia para Dios. El día de hoy quiero hablar sobre el tema consiguiendo el segundo aire. Si usted acostumbra a notar, puede notar lo siguiente: consiguiendo el segundo aire. Y es una continuación de la semana pasada. Le voy a leer lo siguiente. El segundo aliento, lo dice así, una información. El segundo aliento es un fenómeno que se produce al correr largas distancias. Cuando usted corre, ya sea maratones o simplemente correr por carretera, así como otros deportes, sea el box, etcétera. En dicho fenómeno, el atleta va sin aliento y con un alto nivel de cansancio, y de repente encuentra fuerzas suficientes para sacar un mayor rendimiento con menos esfuerzos. Pasó con algunas de las peleas de Julio César Chávez, donde parecía que ya iba a perder, y al último dice uno, ¿de dónde le salió? Ya se miraba muerto, se miraba cansado,
Y es lo que se conoce como ese segundo aire o como ese segundo aliento. Decía, hoy quiero hablarle como del tema consiguiendo el segundo aire. Y decía, es importante que nosotros en nuestra vida aprendamos que cuando nos cansemos, decía, la opción no sea desistir, la opción no sea, como dicen por ahí, tirar la toalla, o como dijo un evangelista, empeñar la Biblia, que nuestra opción sea decir, ok, Señor, aquí yo ya no puedo más, aquí yo ya me cansé, pero yo sé que hay una forma en la que se agarra ese segundo aire, donde puedo yo rejuvenecerme, hablábamos la semana pasada, fortalecerme en Dios para seguir adelante. Y decía, hoy quiero hablar un poquito acerca de eso. ¿Cómo conseguimos nosotros ese segundo aire en medio de todo el caos, en medio de toda la tormenta? ¿Cómo encuentro yo fuerzas para poder seguir? Las luchas y las pruebas en ocasiones traen turbulencia a nuestra vida, nos frustran, nos estresan, nos llenan de ansiedad. Y la pregunta viene a ser, ¿cómo mantengo el curso? ¿Cómo me rejuvenezco? ¿Cómo me mantengo? No nos pusimos de acuerdo y mi esposa, pero ahí el Espíritu Santo nos alineó. Y quiero hablar un poquito acerca de eso, de lo que estuvo compartiendo sobre descansar en sus promesas. Quiero hablarle 3 cosas o darle 3 tips en esta hora. Quizás usted va en esta carrera, dice, ya tengo 10 años luchando en el matrimonio y sigue el problema igual y parece que seguimos hacia lo mismo. Pareciera ser que estamos en una corredora donde no avanzamos y estamos donde mismo y ya me siento cansado, sea cual sea nuestro cansancio o aquello que quizás nos está haciendo alejarnos de la carrera, ¿cómo hacemos para mantener el rumbo, mantener el curso? Y decía, número 1, necesitamos aprender como iglesia, como hijos de Dios. Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicción. Cuando Dios llama a Pablo, le dice, yo le voy a enseñar lo que es padecer por mi nombre. Y hay áreas en el ministerio o etapas en la vida cristiana donde Dios nos dice, no todo va a ser color de rosa. En una ocasión le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. Y la respuesta de Jesús fue, y yo estoy orando para que tu fe no falte. En otras palabras, no le dije a Satanás que no te tocara, no le dije a Satanás que se alejara de ti, le dije a Satanás que adelante, porque hay algo en medio de eso que pasamos que de ninguna otra manera nosotros podemos cambiar o podemos nosotros soltar algunas cosas. A veces, tristemente, necesitamos pasar por luchas y necesitamos por pruebas. Lo mismo le pasó a Job cuando Dios, dice la Biblia que en una conversación le permitió a Satanás que lo tocara sus bienes, pero no tocara su alma, y pasó por leemos el libro de Job, por un tiempo horrible con su familia, con sus finanzas, con su salud. Todo se derrumbó, pero al final Dios estaba haciendo algo en él. Entonces le decía, si a algo enseña la Biblia es que nosotros vamos a pasar por luchas, y se vale decir amén ahí también. Vamos a pasar por pruebas. Y en otras palabras, a veces la carrera va a sentirse como que vamos subiendo, ya no puedo, me siento cansado. Y la pregunta es, ¿cómo avanzo? ¿Cómo continúo? ¿Cómo salgo de ahí? Número 1, decía, es importante descansar en las promesas de Dios. Y yo quiero enseñar esto quizás de una forma más sencilla, pero hablamos de las promesas. Usted puede comprar libros de las promesas de Dios, se los recomiendo. Pero llega un punto en nuestro tiempo cuando nosotros apartamos tiempo para devocional, y como creyentes es importante que tengamos
tiempos devocionales con Dios, donde apagamos un ratito la tele, donde apagamos un ratito el celular, y decimos, yo nomás quiero encontrarme con Dios. En parte del discipulado recomendamos empezar con 15 minutos, pero que apartemos un tiempo nada más para que Dios nos hable. La Biblia, nosotros entendemos que es la palabra de Dios. Amén. Y yo le he dicho a muchas personas, ¿usted quiere conocer a alguien? Escúchelo hablar. Los calladitos dicen que siempre sorprenden. Y sorprenden porque casi no hablan. Porque uno se hace una idea de cómo son. De repente habla y dice, no lo conocía así. Entonces, si usted quiere conocer a Dios, usted necesita escucharlo hablar. ¿Cómo lo escuchamos hablar? A través de su palabra. Y cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, de repente se va a dar cuenta usted, o la palabra se vuelve viva y Dios le da una promesa, Dios le habla. Se conoce como un rema. Por ejemplo, mi padre falleció a la edad de 46 años. Llegó un momento donde mi madre se quedó viuda. Ella leía el libro de Isaías, donde Dios dice, yo soy tu esposo. Y platica mi madre que fue una de las palabras más alentadoras cuando ella perdió a su esposo y estaba sola. Y uno dice, ¿y ahora cómo salgo adelante? Bueno, Dios le habló de una manera especial. Entonces, necesitamos apartar ese tiempo en devocional, conocer la palabra, y cuando conozcamos la palabra vamos a darnos cuenta que hay promesas para nosotros. Número uno, debemos descansar en las promesas de Dios. Mientras nosotros nos vamos relacionando con Él, un ejemplo en el libro de Génesis, miramos el llamado de Abraham. Génesis capítulo 12, el verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, le dijo a este hombre, vete de tu tierra, en otras palabras, deja tu tierra, deja tu familia y de tu parentela, y vete a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Ahora, ahí está una promesa. No sé si usted lo capta, pero Dios le da una instrucción y le empieza a hacer promesas. Es algo que Dios le gusta entrar en pacto con sus hijos. Y dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, es otra promesa, engrandeceré tu nombre, otra promesa, y serás de bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, dice, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serás de bendición, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En esos versos, mientras Dios está hablando con Abraham, ya le dio 7 promesas. Y es importante que nosotros entendamos, hay un verso en la escritura que nos dice que Dios no es hombre para que mienta. ¿Aló? Ni es hijo de hombre para que se arrepienta. En otras palabras, cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Y es importante, decía, ahora, cuando miramos la vida de Abraham, necesitamos entender, empieza su relación con Dios y Dios le da una promesa. En el transcurso, en lo que él va caminando en la vida, esto no se parece nada a lo que Dios me dijo. Esto no parece nada, o sea, nadie me conoce, ninguna familia es bendita en mí, no puedo ni tener hijos, mi esposa es estéril. Todas estas circunstancias se ve oscuro, pero hay algo que debe mantenerlo. Si Dios le dijo algo, se va a cumplir. Y es importante, decía, cuando vamos atravesando estas cosas, el enemigo es especialista en estar bombardeando, desanimando y diciendo, no la vas a hacer, no vas a lograrlo, no vas a poder. Pero necesitamos hacer a un lado todo eso y regresar a la palabra de Dios, regresar a sus promesas, y es en sus promesas que nosotros entonces podemos descansar. Importante, decía, número uno, una vez más, la vida es como una carrera, nos vamos a cansar, van a venir luchas, van a venir pruebas, necesitamos aprender a descansar en sus promesas. Jeremías
el capítulo 29, verso 11, un pasaje muy conocido. La Biblia nos habla y son algunos pasajes que decía, podemos apropiarnos de ellos y Dios a veces nos los revela, nos los enseña como una palabra directa. Decía un pasaje muy conocido donde la Biblia dice, porque yo sé, hablando de Dios, los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Para darles el fin que ustedes esperan. Entonces, en esta vida es importante, usted necesita leer, necesita platicar con Dios, y en esa plática con Dios usted va a recibir promesas. Esas promesas a usted le van a ayudar para cuando se canse, para cuando se ponga difícil el asunto, usted pueda recurrir a las promesas de Dios. ¿Cómo agarro el segundo aire? Ok, ahí está el tip número 1. Descanse en las promesas de Dios. Número 2, necesitamos aprender a descansar en la presencia de Dios. Hace rato, mientras estábamos nosotros adorando y bendiciendo a Dios, hay algo que pasa. Dice la Biblia que Él habita en medio de ¿qué? Él habita en medio de la alabanza, ¿sí? Y a veces podemos entender las cosas de una manera muy sencilla. Cuando está la criatura así haciendo una gracia, el papá o la mamá, ay, mira mi bebito, y ya habla, ya camina y se parece a fulano y se parece, y empieza uno a alabarlo y mira qué lindo. Y bueno, nosotros sin saberlo en ocasiones ponemos muchas cosas en el lugar que le corresponde a Dios. Y cuando llegamos a la casa del Señor, mientras tenemos un tiempo de alabanza y de adoración, es un tiempo donde nosotros tenemos que recordarle, como dice el salmista, bendice alma mía, le hablaba a su alma misma y le dice, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Necesitamos nosotros de alguna forma, sea que usted lo hable, lo grite o como tenga un tiempo ahí donde usted reconozca que Dios es el creador, que Dios es aquel que no miente, Él es aquel que cumple su palabra, que cumple sus promesas. Y decía, cuando nosotros, ya sea en la iglesia o en nuestro aposento, en nuestro tiempo, en nuestro cuarto, allí en casa, necesitamos aprender a buscar la presencia de Dios. Amén. El Espíritu que ha hecho morar en nosotros, dice, nos anhela celosamente. Entonces necesitamos en nuestro tiempo, usted necesita aprender a entrar en la presencia de Dios, donde usted es uno de los remedios más grandes para nosotros recibir descanso. Toda la tensión, todo el estrés se va cuando la presencia de Dios llega. Y yo sé que yo creo en los doctores, creo en los hospitales, creo en el medicamento, pero antes de nosotros arrojarnos a que le receten ahí, porque ellos están haciendo dinero y entre más pastillas le den ellos mejor. Pero esas pastillas al rato le descomponen los riñones, etcétera. Pero no hay como refugiarnos en Dios, descansar en su presencia y entonces así recibir la paz que viene de Él. Éxodo el capítulo 33, el versículo 14. Éxodo capítulo 33, versículo 14. Está Moisés teniendo un diálogo con Dios, porque Moisés era una persona que hablaba mucho con Dios. Estamos hablando del ayuno, y quien quiera un poquito más de información puede hacer la pregunta ahí en otro momento, pero el ayuno es abstenerse, es frenar todo lo que distrae
y decir, nada más quiero estar un tiempo apartado con Dios. Y Moisés, según la Biblia, ayunaba hasta 40 días, se subía al monte. Era tanto lo que duraba ahí que cuando no bajaba la gente decía, a lo mejor ya se lo comió una fiera allá. Pero cuando bajaba, dice la Biblia que el rostro hasta le brillaba porque la presencia de Dios era tan fuerte en la vida de él. Y llegó un momento donde cuando Moisés baja y estando el pueblo debiendo adorar ahí, bendiciendo, dice la Biblia que estaban erigiendo ahí el becerro de oro, adorando. En otras palabras, estaban desconectados de Dios. Y llegó un momento donde Dios dijo, yo ya no quiero estar entre esta gente, porque esta gente pues está lejos de mí, no quiere nada conmigo. Y está Moisés, bueno, pues tú me dijiste que lo sacara de Egipto y ahí venimos y ¿qué pasa? ¿Qué van a decir de tu nombre si no ahora no los introducí? Y estaba un argumento entre ellos dos, entre Dios y Moisés. Y Moisés llegó a un punto donde le dijo a Dios, si tú no vas conmigo, yo no me muevo de aquí. Yo no avanzo, yo no. Y es importante que nosotros entendamos el versículo 14. Después de todo el argumento, el versículo 14 dice, y él dijo, hablando de Jehová, mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Y te daré descanso. Una de las cosas que hace la presencia de Dios es darnos descanso. Puede usted estar hundido en ansiedad y creer que la pastilla le va a ayudar, creer que la gente en el mundo recurre al vicio, recurre al alcohol, recurre al compadre, recurre a la comadre. Pero si hay algo que nos va a ayudar a descansar, es encontrarnos con la misma presencia de Dios. Una vez más, está difícil el camino, sí, se cansa uno en el camino, sí. Pero número uno, cuando yo estoy cansado necesito recurrir a las promesas de Dios. Número dos, necesito buscar la presencia de Dios en mi vida, apartarme, quizás aislarme un rato, pero decir, yo me voy a encerrar y voy a buscar la presencia de Dios. Si usted tiene que llorar, si usted tiene que desahogarse con Dios, hágalo, busque su presencia. En el capítulo 8 del libro de Juan, nos dice la palabra que se desató una tormenta. El versículo 23. Creo que las citas se las voy a deber, ¿verdad? Se desata la tormenta y dice la Biblia que Jesús va en la barca, hermanos. Ahora, cuando entendemos nosotros en la palabra de Dios, estando aún Jesús en la barca, ellos estaban frustrados, ellos estaban confundidos, no sabían a dónde ir. Suelte el verso ahí y lo miramos después, amén. Luego vamos a la concordancia. Pero entendemos que se desata la tormenta y dice la Biblia que estaban asustados y estaba Jesús en la barca, pero estaba Jesús dormido. ¿Por qué? Porque ¿quién es este hombre si el viento y el mar le obedece? Si Jesús va con nosotros, hermanos, así se desate la tormenta, estamos en buenas manos. Si su presencia va con nosotros, estamos en buenas manos. Y es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, decía, en medio de la lucha y la prueba, yo necesito descansar en sus promesas, necesito descansar en su presencia. Eso le decía, si usted se tiene que aislar, se tiene que separar, se tiene que encerrar y poner, no sé, unas alabanzas, invite a la presencia de Dios a su vida. Yo desde muy chico, a mí me fascinan los cantos de adoración de Juan Carlos Alvarado y a veces usted necesita un empujoncito, una alabanzas donde usted se encierra, pone unas alabanzas y solamente empiece a adorar a Dios, invite a que la presencia de Dios venga a su vida.
Y decía, no hay un refrigerio mejor, no hay un mejor descanso que estar en la presencia del Señor. Y quiero cerrar con este tercer punto, consiguiendo el segundo aire. ¿Cómo consigo ese aire? Sus promesas, en su presencia. Y número 3, yo debo descansar en la realidad de quién es Él, hablando de Dios. Yo debo descansar en la realidad de quién es Él. Éxodo, el capítulo 3, el verso 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Y le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir de tierra a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues por señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Ahora, quiero que entendamos algo. Cuando Jehová se revela a Moisés y le dice, mira, yo te voy a llevar a hacer cosas grandes y poderosas. En aquel entonces Egipto, un imperio enorme. Y Faraón es como usted ir con el presidente de una nación. Es el hombre más poderoso. Y viene Moisés, un hombre tardo en hablar, en otras palabras, un poquito tartamudo, y va a presentarse delante de este hombre tan poderoso y le va a decir, me mandó decir Dios que dejes ir a mi pueblo, dejes de ir a esas personas que están engrandeciendo tu palacio, a esas personas que tienes como esclavos. Pero una de las preguntas de Moisés hacia Dios era, pero Señor, si me pregunta, ¿quién es el que me está mandando? Porque obviamente un hombre poderoso, ¿verdad? Dice, pues, ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que está dando la orden? Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? El capítulo 3 del libro de Éxodo. Dice el versículo 14, y respondiendo Dios a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Dijo Moisés, oh, ya la hice, ¿verdad? Wow, le voy a decir a Faraón, el yo soy me envió. Y escuche bien, nosotros a veces estamos tan pequeños comparados a Dios que con un nombre nos definen: el corajudo o el risueño, ¿verdad? O el estresado. Y cuando nosotros entendemos en la Biblia y queremos nosotros acercarnos y conocer a Dios, dice la Biblia que le dijo, yo soy el que soy. Dile que el yo soy te envió. En otras palabras, Faraón me va a ir conociendo poco a poquito. Y lo conoció como el Dios que envía la plaga de la rana. Lo conoció como el Dios que envía la plaga del piojo, como el Dios que tiene potestad sobre la primogenitura.
Y a lo largo de la Escritura, si usted lee la Biblia, Dios no se dio a conocer por un nombre, porque muchos nombres a Él lo definen y nos dan a conocer quién Él es. Ahora, es importante porque estamos hablando de cómo me mantengo, cómo sigo el curso, cómo agarro ese segundo aire en medio de toda la turbulencia, en medio de toda la lucha y toda la prueba. ¿Cómo sigo en esta carrera? Y decía, es importante descansar en sus promesas, buscar su presencia. Y otra, nada más conoce quién Él es, quién es Dios. Si se trata de muerte, hay esperanza después de la muerte porque Él hizo algo. Si estoy desalentado, dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Cuando llama a Abraham y le dice, dame a tu hijo, tu único hijo, en sacrificio. Dice la Biblia que estando él en obediencia por sacrificar a su hijo, que de repente miró un carnero allá agarrado de los cuernos y se le dio a conocer como el Dios que provee, Jehová Shireh. Que cuando a veces no sé ni cómo le hice este mes, pero salí adelante. Yo soy tu proveedor. Y nos enfrentamos al Dios que provee. Y ese Dios que te proveyó hace años atrás, está dispuesto a proveer de nuevo. Y a lo largo de la Escritura, Dios se da a conocer como el Dios Jehová Rafa, Jehová Shama, su presencia. Cuando esta mujer, la esclava, tiene a Ismael, ella quizás dijo, pero si yo nomás, fue Abraham, fue Sara los que dijeron que habían de tener el hijo, y ahora que tenemos el hijo, ahora nos rechazan, nos desprecian. Dice la Biblia que Dios se le presentó a esa mujer como el Dios que ve. Yo he mirado tu circunstancia, yo he mirado tu situación. Y decía, cuando conocemos al Dios grande y al Dios poderoso que tenemos, el Dios que es nuestra bandera, el Dios que es nuestra paz. Oiga, hermano, de repente usted dice, ay no, sí puedo seguir corriendo. Y se puede entonces usted rejuvenecer en Dios, puede descansar. Y es importante, cuando Jesús vino, dice que le dijo a Moisés, dile que el yo soy te envió, yo soy el que soy. Viene Jesús y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Oiga, hermano, en Dios usted tiene todo, como dice el libro de Colosenses, está completo en Él. Es verdad que el presente, decía Pablo, esta leve tribulación y estas pruebas, dice, duelen, pero producen un excelente peso de gloria. Él ya sabía a dónde iba y nosotros debemos saber a dónde vamos. Nuestro trabajo aquí en la tierra es correr, correr y correr para que cuando se llegue nuestro tiempo, pasar la estafeta y que alguien siga y siga. Pero no podemos vivir la vida diciendo, es que es que mi matrimonio, es que los amigos y el trabajo y aquí y allá, y ¿por qué no le entras? ¿Y por qué no te metes? Oh, es que aquí, es que allá. Siempre en este mundo caído va a haber aflicción, pero necesitamos seguir. Y el que trae a nuestra vida descanso es Él.
Póngase sobre sus pies en esta hora.